guztioi, listo bali magaude, ongi etorri, pentsagerraldi honetara. Eta gaurkoan, Gipuzkoako azken soziometroaren emaitzak aurkeztu nahi ditugu pentsagerraldi honetan. Gipuzkoarron, egungo eta etorkizuneko egoeraz eta lurraldearentzat interesekoak diren hainbat gaiez duten iritzia eta sentipena jasotzeko egiten dugu Gipuzkoako Aldundian aldiro ikerketa soziologikoak. Eta gaur aurkeztu nahi dudana, legealdi honetako azkena izango da. 1500 elkarrizketa egin ziren telefonoz, apilaren 1-tik 8 bitartean. Eta 5 atal nagusitan dago banatuta ikerketa. Alde batetik, ekonomia eta enplegua, erakundekiko konfiantza, hainbat gaiari buruzko herritarren onespena, Aldundiaren balorazioa eta boto intentzioa. Hoiek dira 5 ataletan Gipuzkoar guztion iritzia jasotzeko egin dugun inkesta. Behin irakurrita eta behin ondo aztertuta ikerketa, orain dela gutxi gainera bukatu berri duguna, nagusiki 3 ideia nahiko nituzke gaurkoan nabarmendu. Alde batetik, herritarrek uste dute oraindik ez dugula krisialdia guztiz atzean utzi eta lanean jarritu beharra dagoela garapen ekonomikoaren alde lehentasun gisa. Hori izango litzateke lehen lerroburua. Halaber, politikarekiko konfiantza falta agertzen jarraitzen dute. Aitortuz gainera, aldi berean, elkarbizitzan dexente egin dugula aurrera Gipuzkoan. Eta hirugarrenez, pertzepzio nagusia da, lurraldeak, Gipuzkoak oro har, hobera egin duela azkenengo 4 urte hauetan. Erakundekiko konfiantzari dagokion atalean, politikan konfiantzarik ote duten galdetuta, soilik 20,8 eman dute baiezkoa. Eta, oraindik ere, 75,3 ezezkoa. Portzentajeak zerbait egin du, hobera, azkenengo ikerketarekin alderatzen baldin badugu, baina begibistakoa da desafekzioa ez dela oraindik gurean desagertu. Oraingo honetan ere, alde handia dago Espainiako gobernuarekiko konfiantzaren maila eta euskal erakundeek eragiten dutenen artean. Espainiar gobernuak ez du gainditzen eta 3,22 nota jasotzen du. Bai ordea, euskal erakunde guztiek Aldundiak 5,37, udalek 5,77 eta Eusko Jaurlaritzak 5,72 lortzen dute. Foru gobernuaren irudiari dagokionez, 6,07 nota lortzen du. Bigarren ideia, aurreko inkesten ildotik, ekonomia eta enpleguari lotutakoak dira Gipuzkoarron eskari nagusiak. 26,8%rentzat langabezia da oraindik ere Gipuzkoan dagoen arazorik handiena, larriena, eta joera bera antzematen da inkesta osoan, erantzuten dutenek azaltzen dituzten eskaeri eta beharretan ere. Izan ere, lurraldean politikatik bultzatu beharko literatekeen gai garrantzitsuen gaien artean galdetuta, enpleguaren sustapena agertzen da aurreneko postuan, 9 notarekin. Hirugarren ideia, erantzun duten pertsonek uste dute Gipuzkoa hobetu egin dela, hobetu esateko azken urteetan hainbat arloetan. Batipat hauek, kulturan, ekonomian, sozialean eta politikoki. Eta agintaldia agortzen dagoen honetan, 46ek iristen dute, pentsatzen dute, Gipuzkoak hobera egin duela tarte honetan, azkenengo 4 urte hauetan. 41,4 berdin jarraitzen duela eta 10,10ek okerrera egin duela. Decía que la Diputación Foral de Guipúzcoa presenta hoy los resultados de la última encuesta sobre la situación sociopolítica, el sociómetro del territorio de Guipúzcoa. Tras analizar
los principales resultados, los principales indicadores de esta última encuesta, yo creo que cabe resaltar tres grandes conclusiones. Principalmente, que la ciudadanía considera que no hemos dejado atrás la crisis económica y que la prioridad sigue siendo el empleo en el territorio de Guipúzcoa, que hay que seguir trabajando por la promoción económica en el territorio de Guipúzcoa, que hay que seguir apoyando a los emprendedores, hay que seguir atrayendo inversiones al territorio y especialmente hay que seguir creando empleo y empleo de calidad. Siguen manifestando los guipuzcoanos y guipuzcoanas una desconfianza general respecto de la política, aunque reconoce que en Guipúzcoa hemos avanzado algo en esta cuestión y especialmente en la cuestión ligada a la convivencia en el territorio de Guipúzcoa. Y la sociedad guipuzcoana considera que el territorio también, en líneas generales, ha mejorado sustancialmente en los últimos 4 años de legislatura. En la cuestión relativa a la economía, la promoción económica y el empleo continúan mostrándose como la principal demanda de la sociedad guipuzcoana. Las personas encuestadas califican con un 6,27 su situación económica personal, una nota ligeramente mejor al último sociómetro que se elaboró en noviembre. El 30,8% opina que Guipúzcoa ha salido de la crisis, pero todavía hay una mayoría, el 61,2%, que opina que no. Y además este último dato sube en 5 puntos. En este sentido, el paro es para el 36,8% de los guipuzcoanos el principal problema existente en Guipúzcoa. Sobre las peticiones de la ciudadanía, las personas encuestadas, por tanto, vuelven a situar en primer lugar el fomento del empleo, seguido por la creación de residencias para mayores, hacer frente a la pérdida de valores de la sociedad guipuzcoana, favorecer e impulsar la igualdad y el feminismo y avanzar en el autogobierno en Euskadi. Esta es la lista, estas son las principales prioridades, las principales demandas de la sociedad guipuzcoana. Y estos datos demuestran que existe todavía hoy en el territorio de Guipúzcoa una gran cautela en torno a la evolución de la economía. Y que si bien la confianza respecto a la situación económica ha aumentado y han mejorado los índices ligados a la certidumbre y al crecimiento económico, y también están ahí los datos que se referidos al descenso del paro, la incertidumbre sobre el mantenimiento de la calidad de vida no termina de despejarse en el territorio de Guipúzcoa. Y por eso insisten en que el paro y la creación del empleo deben ser todavía hoy cuestiones a abordar en las instituciones vascas. Lo que refuerza la reactivación económica, el empleo estable y de calidad y la reducción de las desigualdades como ámbitos prioritarios en los que las instituciones, todas, debemos de seguir trabajando. Insisto, la reactivación económica, el empleo estable y de calidad y la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres como ámbitos prioritarios, áreas en las que la ciudadanía nos demanda a todas las instituciones vascas a seguir trabajando. Confianza institucional. A la pregunta general de si confía o no en la política, únicamente el 20,8% responde que sí y un 75% responde que no. Por tanto, una gran mayoría de la sociedad guipuzcoana sigue afirmando que no confía en la política. Una desconfianza que persiste, aunque los porcentajes son ligeramente mejores. Algo hemos mejorado entre todos y todas, pero todavía queda mucho margen de mejora. En cualquier caso, vuelve a darse también una diferencia sustancial, considerable, entre la nota que obtiene el gobierno español, en este caso de un 3,22, esa es la nota que obtiene el gobierno español, frente a lo que consiguen las instituciones vascas. Todas ellas han aprobado y es un aprobado alto. 5,57 la Diputación, 5,67 los ayuntamientos y 5,62 el gobierno vasco. La imagen de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de su actuación es buena para un 42%, ni buena ni mala para un 37% y obtiene una nota de 6,07 de nota al final de la legislatura. Nos acercamos a unas elecciones municipales y forales y entendiendo
lo que los ciudadanos y ciudadanas nos hacen llegar a través de estas encuestas, de los diferentes estudios sociológicos, entendemos que el único camino para responder con garantías a esta exigencia es la de continuar colaborando, innovando y apostando por nuestras fortalezas, y que los sectores con mayor potencial, los que tenemos, los que ya están definidos en el territorio de Guipúzcoa, convertirlos en verdaderas oportunidades colectivas para seguir avanzando como territorio. Eta horiek diak nagusiki gaur zuei helazteko nauzkan gogoetak, hemendik aurrean nola ez zuen galderi erantzuteko prest, eta ikerketa zabala da, eta hortxe dauzkazue zuek guztiok datuak. Baina esan bezala, hemendik aurrera zuen galderi erantzuteko prest. Bien, no solemos tener por costumbre, yo como portavoz, la de comentar la fotografía política de los ciudadanos y ciudadanas. Ahí están los datos para que cualquiera, medios de comunicación, podáis valorar exactamente cuál es la opinión política y valoración en relación a las elecciones. Por tanto, son fotos y por eso también es un trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo de la legislatura para ir observando cómo la ciudadanía guipuzcoana va mostrando su valoración política en relación a los diferentes partidos políticos. En este caso, yo simplemente lo que voy a hacer es remarcar lo que ya viene recogido en la propia encuesta, ¿no? En Guipúzcoa gana el PNV, pero muy seguido de EH Bildu. Y el resto de los partidos políticos pues siguen también obteniendo una nota parecida a la que han obtenido en los últimos sociómetros. Por tanto, yo creo que lo que toca afirmar es que, insisto, el PNV ganaría las elecciones forales de mayo con un 35% de los votos, seguido de H. Bildu con un 31,3%. El Partido Socialista con un 15,2%, el Carrequín Podemos con el 11,9% y el PP con 4,4%. Puede haber también otros partidos, pero, o valoración de otros partidos políticos, pero cuando ya no aparecen en estas encuestas es porque no son destacables, no son destacables. Y estos son los datos. Ya veis que punto arriba, punto abajo, pues estos son los principales resultados. Euskaraz ulertzen dut, ezta? Bai. Ez, azken sozionometro honen arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazteko luke Gipuzkoan, baino egia da baita, EH Bildu atzetik datorrela, 31,3ko portzentaiarekin. Beraz, esan bezala, Eusko Alderdi Jeltzale izango litzateke irabazlea, maiatzeko foru aldundiko hauteskundeetan, bozken 35%ekin, eta ondoren eta gertu EH Bildu 31,3ko portzentaiarekin. Eta hortik aurrera, egia da, Alderdi Sozialistak 15,2 lortuko lukela, Elkarrekin Podemos 11,9 eta Alderdi Popularrak 9,4. Egia da azkenengo sozionometroarekin, azkenengo inkestarekin alderatuz, ez daudela mugimendu askorik, ezta? Argazkiei politikoa, esango nuke, ez dela nagusiki aldatu Gipuzkoako lurraldean, eta hauek direla azkenengo argazkiaren emaitzak. ¿De las generales alguna valoración de resultados?
No, yo insisto, no me suele gustar como portavoz entrar en las valoraciones, además teniendo en cuenta que las dos elecciones, tanto las generales como las municipales forales, están muy cercanas y no quiero violentar absolutamente a nadie. Ahí están los datos y yo creo que también en las generales hay una diferencia notable. eh, Hay una diferencia notable con lo que está pasando en el Estado español, que sí hay importantes movimientos e importantes cambios según las últimas encuestas. En Guipúzcoa se mantiene la primacía del Partido Nacionalista Vasco, pero es verdad también que hay una pugna entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu por esa segunda posición en el territorio de Guipúzcoa. Ez, eta maia, orain Madrilko hauteskundeak direla eta egia da baita hor zarrak berri Eusko Alderdi Jeltzalea agertzen da irabazle, baino egia da baita azkenengo portzentaien arabera hor talka bat sortuko dela Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren artean. Eta hortik aurrera hauteskundeak hauteskunde, bueno, argazkiak ez direla asko mugitzen Gipuzkoako lurraldean. Bai, eskerrik asko.